Hola, muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva presentación. Hoy, como ven, matizado o eh, adornado, por llamarlo de alguna manera, con imágenes de ciudades dibujadas. Hoy en Argentina es un día muy húmedo, es el día 12 de junio. En realidad hoy es el día, vamos a hablar así con conocimiento, ¿no? Hoy es el día en que se cumplen todas esas cosas imposibles. ¿Vieron cuando uno dice, sí, esto va a suceder, va a pasar, va a ocurrir el día del arquero? Hoy es el día del arquero. Hoy va a suceder todo eso que nos prometieron. Es el día del arquero en Argentina, en conmemoración, porque a raíz de que escuché esta novedad, estuve buscando un poquito, es el día del nacimiento de un arquero de hace mucho tiempo, que es Amadeo Carrizo. Espero decirlo bien, ¿no? Porque como estoy grabando no puedo volver sobre lo que busqué. Entonces, hoy, el Día del Arquero, yo les voy a presentar un nuevo video. En este caso va a ser el video número 16 de mis mate clases. Si ustedes es la primera vez que se conectan a una de mis clases, mi nombre es Adriana y yo estoy trabajando a través, obviamente, de la web en una plataforma que es YouTube, muy conocida, y les voy a presentar en mi canal, que se llama Mate Clases de Adri, una serie de videos donde explico conceptos matemáticos que te pueden estar trayendo algún problemita. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te conectes, que te suscribas a mi canal, me dejes un like en aquellos videos que te hayan gustado, lo compartas si quieres y me dejes algún comentario. Sobre todo en esos comentarios, cuáles son tus dudas acerca de los contenidos, sobre todo de los contenidos que aún no he explicado. Yo empecé esta rutina de mate youtuber, como autodenominé en un comienzo, con la explicación de ecuaciones a nivel secundario. Y después, bueno, fui recibiendo pedidos y pasé, Esteban está estudiando el profesorado, entonces me pidió algo de análisis matemático y estoy en esta secuencia de análisis matemático. Hoy, por ejemplo, nos toca hablar de los máximos, mínimos y puntos de inflexión, que son puntos características de una gráfica que me permite obtener el trazo de esa gráfica. ¿Por qué? Bueno, ya me estoy ahondando en el tema, así que vayamos sin más preámbulos a la clase. Cuando yo estoy estudiando una función, puede ocurrir que esa función presente características conocidas por las cuales su gráfica es conocida. Por ejemplo, la función lineal, que tiene como gráfica una línea recta, la cuadrática, que tiene una parábola, la cúbica, que tiene la parábola cúbica, la función módulo, la función racional, que da una hipérbola, en este caso la hipérbola equilátera, la gráfica de la raíz cuadrada como función acotada. Después teníamos la gráfica del logaritmo natural y su correspondiente inverso, que es la exponencial con base e. Bueno, ¿por qué digo que son gráficas ya definidas, predeterminadas, conocidas? Son funciones que la gráfica va a dar algo así, más ancho, más angosto, corrido para un lado, corrido para el otro, con las ramas hacia arriba, con las ramas hacia abajo, pero la gráfica no va a variar en su formato, sí en sus dimensiones, etcétera, pero no en su formato. Y esto no ocurre siempre. Hay otras, como las funciones polinómicas, que tienen gráficas raras, ¿sí? Entonces, lo que hacen los matemáticos es estudiar puntos de su dominio que me pueden permitir saber si esto es así o es para el otro lado, dónde corta los ejes, dónde cambia la concavidad, si se hace asintótica o no. En particular, en este video voy a trabajar con los puntos notables, que son los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Acá no está marcado, pero se supone que entre medio de estos dos debe haber un punto de inflexión. El punto de inflexión es el que marca cuando la curva venía con cierta concavidad y acá llega un punto en donde esa concavidad, en vez de seguir con la concavidad de parábola, hacia abajo, no de parábola, cambia hacia el otro lado.
Bueno, eso es lo que se llama comúnmente un punto de inflexión. No puedo decir, en matemática no puedo decir más o menos está por acá. No, hay que calcularlo, dónde está ese punto. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Miren esta gráfica que encontré ahí en la web, que me pareció fantástica porque tiene de todo. La gráfica de la función que representaron acá es la roja. ¿Ven? La roja gruesa. Aparentemente es una función partida que tiene acá una rama parabólica que después se vuelve hacia el otro lado y se hace asintótica para más infinito, para menos infinito. Y acá tiene, parecería una rama como si fuera logarítmica o exponencial. No quiero ponerle nombres porque ya la función no lo es. O sea, la gráfica de la exponencial es única. Acá está una cosa mezclada. Pero acá han marcado puntos característicos como el máximo, un mínimo, que hay asíntotas, ¿sí? Las asíntotas marcan hacia dónde se dirige la curva en forma infinita sin tocarla, se hace asintótica. Yo les recomendaría que para seguir con este video tengan muy presente que hay que conocer los contenidos de límites y derivadas muy bien. Si eso no está bien dominado, hay el número 15 y el número 14 de mis videos hablan al respecto. Te invito a que mires esos primeros porque yo voy a mencionar cosas o utilizar cálculos que requieren de esos conocimientos. En matemática, como digo siempre, no hay contenidos o conocimientos estancos. Todo se encadena, todo está estrictamente secuenciado, ¿sí? Entonces, yo explico hoy un tema y en base a ese tema después viene el otro. Entonces, en este caso, si yo no sé límite y derivada, no puedo continuar. Tengo que saber primero lo otro. Porque si no va a llegar un punto en donde tengo que calcular límites o derivadas y no voy a saber qué hacer, ¿sí? Bueno, acá hablo de asíntotas. En el caso de los videos anteriores yo expliqué el tema de asíntotas. Entonces es necesario revisarlo. Bueno, pero también fíjense que para estudiar o para poder definir el trazo de mi función también es preciso establecer cuándo la función es creciente. Se denomina creciente en el recorrido, empezando de menos infinito hacia más infinito de x. A medida que yo aumento en la x, la función va aumentando. Ahí se dice que es creciente. ¿Ven? Acá en estos dos trazos es creciente. Pero luego, a partir de acá, empieza a bajar. Es decreciente. Hasta que llega un valor mínimo, a partir del cual empieza a subir nuevamente. Entonces, por eso se la llama creciente. Claro, yo estoy haciendo uso de este conocimiento a partir de la gráfica. Se supone que ustedes tienen que saber calcular el crecimiento sin la gráfica para después poder hacer esa gráfica, ¿sí? Esa es la idea. Si yo conozco la gráfica, ya está. ¿Para qué estudio todo esto? ¿Simplemente para decir, y acá crece y acá decrece? No. En realidad este es un ejemplo para que ustedes vean cuál es el concepto. El concepto de concavidad y convexidad. ¿A eso a qué se refiere? A si la curva es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ven esta? Es convexa o cóncava hacia abajo o cóncava negativa, ¿sí? En cambio acá la concavidad cambia hacia el otro lado. Bueno, todos estos son conceptos que me van a permitir a mí determinar cuáles son esos puntos característicos de la función que en un futuro me van a permitir graficarla, ¿sí? En este video no vamos a hablar del estudio de funciones, pero vamos a presentar elementos, herramientas que me van a permitir, en el supuesto caso, poder hacer el estudio de la función. Yo te recomendaría que tomes nota de esto, te lo copies, hagas una captura de pantalla y lo tengas ahí a mano, ¿no? Como para decir, mira, esto es... Sobre todo para tener el concepto claro, ¿sí? Lo pegas en tu cuaderno, lo imprimes y lo pones en un post-it, no sé. Entonces, vayamos a lo práctico. ¿Qué pasa? Si una función hace este movimiento, acá evidentemente vamos a encontrar un punto característico que tiene una coordenada en x, ¿no? Este lo vamos a denominar, van a ver, como máximo relativo.
Yo primero voy a hablar, ahora después les voy a ampliar el tema de relativo, los hay relativos y los hay absolutos, ¿sí? Pero vayamos con calma. Acá la curva cambia el sentido de su concavidad, entonces acá hay un punto, otro punto notable que seguramente el cálculo me va a dar, que es un punto de inflexión. Acá llega a este valor como mínimo, después empieza a subir, entonces se dice que acá hay otro punto llamado mínimo, sigue subiendo hasta que nuevamente cambia otro punto de inflexión. Los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión no necesariamente serán únicos. Podría haber uno solo, podría haber varios, podrían ser todos máximos, podrían ser todos mínimos, podría ser uno sí, uno no. Puede haber máximo, mínimo y no punto de inflexión. No sé. No hay nada escrito al respecto. Hay una lógica que si la curva es continua y yo paso de un máximo a un mínimo o viceversa, seguramente que entre medio debe haber un punto de inflexión. Esto es si la curva es continua, porque si no es continua, ahí ya estoy en un tema, ¿no? Bueno, acá hay otro punto característico que es donde la curva corta el eje de las ordenadas, ¿sí? Todavía no lo he hecho, pero acá, por ejemplo, si yo prolongara esta curva, si es que sigue ese recorrido, va a cortar al eje X en lo que nosotros hemos denominado en algún momento las raíces. Acá hay otro máximo, ¿sí? Ven que yo dije relativo. ¿Por qué se llama relativo? Ya lo voy a ampliar. Es porque lo estoy considerando con respecto a un intervalo. Por ejemplo, entre 0 y 10. Este es un máximo relativo. Pero este es un máximo relativo entre menos 10 y menos 5. Si yo comparo toda la gráfica, este no es máximo. El máximo es este, ¿sí? Pero eso sería de toda la gráfica. En cambio acá, en este intervalo, el máximo es este. Bueno, y así puedo seguir, ¿no? Supóngase que la curva ahora hace este movimiento hacia abajo. Acá corta al eje de las X, ¿sí? Tiene una raíz, decimos. Y parece como que se hace asintótica, o sea que acá, en otro punto, debe haber lo que se llama una asíntota vertical. La gráfica se aproxima tanto como yo quiera a ese valor, pero no lo toca. Ya hemos hablado en el capítulo anterior de asíntotas, ¿sí? Bueno, a su vez, que entrelazado con esto de máximos y mínimos, porque lo necesito para el cálculo, vamos a tener que establecer cuando una función crece o decrece. Acá vuelve a crecer, acá pareciera que va hacia abajo, como que la función todo este tiempo está decreciendo. Y también, como vimos en el gráfico anterior, cuál es la concavidad. Acá es cóncava negativa, lo mismo que acá, lo mismo que acá. Pero acá, por ejemplo, es cóncava positiva, ¿sí? Todos estos datos que yo estoy sacando a partir de una gráfica dada van a ser estudiados analíticamente para, a partir de ellos, poder determinar la gráfica. ¿Se entiende el concepto? Es decir, esto que para nosotros es re evidente lo que estamos diciendo, es lógico lo que estamos diciendo, pero no va a ser así. Yo no voy a conocer el trazo del gráfico determinado, sino que voy a tener que hacer esa gráfica y para ello necesito conocer estos datos. Así que bueno, dada esta introducción del concepto, para tener idea en mente de qué se trata, vayamos a empecemos con la clase hilando un poquito más fino. Por ahí yo les dije que va a haber puntos extremos, relativos y absolutos. Entonces, supónganse que dada una función cualquiera, ¿no? Y un intervalo de estudio de su dominio, que lo llamé I de intervalo y que está dado por x1, x2 arbitrariamente, son dos valores cualquiera de todo el dominio en donde la función está definida, va a existir un punto perteneciente a ella que es punto crítico, o lo voy a llamar punto crítico, si ocurre que la primer derivada de dicha función reemplazada por ese punto que estoy estudiando da 0. Es decir, este punto es punto crítico si al reemplazarlo en la derivada primera me da 0. ¿Qué significa que hay un punto crítico?
todavía no puedo hablar ni de máximo, ni de mínimo, ni de punto de imperfección, ni de nada. Es un punto que está trayendo problemas. O sea, que hay algo, que está pasando algo. Por eso es un punto crítico. ¿Sí? Después vamos a ver cómo. F' en ese valor da 0 o no existe. ¿Sí? Si tiene un valor positivo o negativo es otra cosa, que es lo que les voy a contar a continuación. Lo que puede ocurrir es esto. Si la función en dicho punto es mayor que cualquier otro valor, para todos los valores de dicho intervalo, entonces ese punto es máximo relativo. Se los leo. Esto es lenguaje matemático. Acá dice, f reemplazada por m es mayor o igual que cualquier f de x para todo x perteneciente al intervalo. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es que esta m es mayor que cualquier cálculo de otro punto del intervalo. Es el más grande de todo el intervalo. Intervalo. Lo estoy remarcando porque van a ver que en la próxima placa digo otra cosa. Entonces, es un máximo relativo. Es relativo a ese intervalo. Y por el contrario, si es menor que cualquier otro punto de la función para todos los x, entonces ese m es un mínimo relativo. Por ejemplo, vieron que siempre con los ejemplos uno se aclara más, porque acá es todo muy teórico, dirían los alumnos, ¿no? Por ejemplo, supónganse esta función, f de x, ¿no? Es una función polinómica cuya gráfica es esta. ¿Qué está pasando? Acá parece que marcaron un máximo en 0, 0. Entonces, el punto 0, 0, que lo llamé M1 para distinguirlo del otro que voy a mencionar luego, es un máximo relativo en el intervalo. Como yo no sé qué va a pasar en toda la gráfica, voy a establecer un intervalo como podría ser entre menos 1 y 2. Entre menos 1 y 2, ese es máximo, seguro. No hay otro más grande. La función viene subiendo hasta que lleva a ese punto como máximo y luego vuelve a bajar. ¿Sí? Vuelve a bajar, baja, hasta que llega a este punto, que lo llamé M2 y que vale 2 menos 4. Este es un mínimo relativo. ¿En qué intervalo? Y bueno, por ejemplo, yo puse entre 0 y 5. ¿Sí? A veces los intervalos los tengo que denominar yo, porque estoy haciendo el estudio y bueno, voy poniendo cotas, y a veces me viene dado en el ejercicio, ¿sí? Pero ven, a esto estamos llamando un máximo relativo y un mínimo relativo. Un valor máximo entre una serie de puntos en un intervalo. O al revés, mínimo, ¿no? Bien. Pero por otra parte también mencioné que había puntos absolutos, máximos, mínimos, absolutos, ¿sí? De una función. Entonces, si el punto m del que estoy hablando es un máximo, un mínimo para todo el dominio de la función, entonces ahí diré que estoy en presencia de un extremo absoluto. La diferencia es si es relativo a un tramo de mi dominio o si es un punto extremo para todo el dominio. Si lo es para todo el dominio, se denomina absoluto. Si lo es solamente para un tramo de mi estudio, para un intervalo, es relativo. Entonces decíamos, si este f de m es mayor que cualquier otro punto para todo x, fíjense que ya no pongo perteneciente al intervalo, sino que para todo x del dominio, entonces diremos que ese m es un máximo absoluto. Y por el contrario, si es menor que cualquier otro punto para todo x del dominio, ya no del intervalo, entonces diremos que es un mínimo absoluto. Por ejemplo, la cuadrática. La cuadrática es una función conocida, cuyo gráfico es este, para esta función. Bueno, acá tiene un mínimo absoluto, no hay otro. Es decir, en todo el dominio no va a haber un punto menor que este. Lo puedo asegurar porque es una función conocida, ¿no es cierto? Entonces yo diré que m igual, parece que es menos 1, 1, es mínimo absoluto, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurriría con los máximos, etc.
Pero bueno, vamos a adentrarnos en cómo calcular estos extremos, ¿sí? Vamos a empezar por los extremos relativos con la regla de la primera derivada. Entonces, dado una función y un intervalo, como veníamos diciendo, si ocurre siempre que f de x sea derivable en dicho intervalo, porque podría no ser derivable o la derivada no existir, entonces se verifica que si la primer derivada reemplazada en un valor es mayor que 0, ustedes saben que en matemática decir mayor que 0 es decir número positivo para todo el intervalo, entonces ahí la función es creciente en dicho intervalo. Si por el contrario es menor que 0, decir menor que 0 en matemáticas significa decir da negativo para todo el intervalo, entonces la función es decreciente. Esta es la clave para poder determinar si un punto es máximo o mínimo. Poder estudiar si la función es creciente o decreciente. Ustedes notarán que acá dice mayor que 0, positivo, menor que 0, negativo, pero no habla del 0. ¿Por qué? Y porque cuando daba 0 estaba en presencia de un punto crítico, ¿sí? Es decir, ahí es donde es posible encontrar un máximo o un mínimo. Posible, todavía no podemos asegurar que hay un máximo o un mínimo. Entonces, por el concepto de la primera derivada, ese punto donde la derivada primera dio 0, perteneciente al intervalo, será un máximo relativo si la función es creciente a su izquierda y decreciente a su derecha. Y lógico, fíjense esta imagen. Supónganse el dominio, yo determino un intervalo, x1, x2, y voy a marcar un punto por aquí que voy a llamar m, ¿sí? Si a la izquierda la función crece y a la derecha la función decrece, entonces este punto es máximo. Es como que, fíjense lo que hace las flechitas, es como que me marcan que esto tiene que ser más grande. Y por el contrario, si primero decrece y después crece, es un mínimo. Y fíjense en un gráfico. Tomo el mismo intervalo, el mismo punto m. Si primero decrece y después crece, la función tiene un mínimo. Bueno, esto anótenlo, ténganlo presente ahí a la mano, porque van a ser los datos que voy a usar para hacer cálculos. Porque toda esta teoría, vieron que se pierde cuando uno no la pone en práctica o no la aplica en conceptos definidos. Por ejemplo, supónganse esta función, una función polinómica. Traigo acá mi machetito. Si f' da mayor que 0, o sea positivo, es creciente. Si da menor que 0, o sea negativo, es decreciente. Y si da igual a 0, como dijimos antes, tenemos un punto crítico. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a calcular la derivada primera, obviamente, porque es la clave de todo esto, que es, como esto se me adelantó esto, yo tengo 3 términos, ustedes saben que la derivada se deriva en cada término. ¿Ven? A esto me refiero con que ustedes tienen que saber derivar, porque yo ahora voy a aplicar la derivada y no voy a explicar. Me detuve a decir esto, pero no debería. Acá la derivada de x cuarta es 4x cubo. ¿Por qué? Bueno, vean el video de derivadas, ¿no? Menos 4x y la derivada de una constante que es 0, nada. Paso seguido, voy a igualar esta derivada primero a 0. ¿Para qué? Para hallar las raíces. Las raíces de la primera derivada, casualmente, serán los puntos en que la derivada se anula, se hace 0, los famosos puntos críticos. En este caso se me ocurre sacar factor común 4x, me queda x cuadrado menos 1, y en el caso de tener un producto igualado a 0, o el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Si igualo 4x a 0, ahí me sale la primera raíz, que es que la x valga 0. Si igualo el segundo a 0, como es x cuadrado igual a 1, el 1 pasa sumando, me queda x cuadrado igual a 1, paso el cuadrado como raíz, me da dos resultados, más 1 y menos 1.
No me detengo en el cálculo de raíces. Estoy suponiendo que ustedes saben calcular raíces. Si no, tendrán que ver el capítulo donde hablo de ecuación cuadrática, para ver por qué me salieron 2 raíces, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es estudiar qué pasa antes y después de cada uno de estos puntos. Porque yo ya sé que en estos puntos la derivada primero da 0. Entonces, lo que yo debo estudiar es qué pasa en la derivada primera. Fíjense acá lo que dice el machete. Si en la derivada primera, antes o después, da positivo o da negativo. Porque según lo que dé, va a ser creciente o decreciente. Entonces, imagínense, yo voy a hacer una línea donde voy a tomar el punto 0, el punto 1 y el punto menos 1. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que investigar es, en un intervalo determinado, que voy a llamar x1 y x2, si quieren le pueden poner valor, menos 2 y 2, ¿sí? O más grande, menos 3 y menos 3, o menos 10 y menos 10, o más infinito o menos infinito. Es indiferente. En realidad más infinito o menos infinito no, porque ahí estaríamos hablando de todo el dominio y no sé qué puede pasar en otros puntos. Acá a mí me resultó cómodo utilizar una tabla en donde yo pongo, supónganse, como acá tengo 3 puntos, elegí 3 columnas y entre medio una columna más, cosa que ubiqué menos 1, 0 y 1 separados por una columna, ¿ven? ¿Por qué? Porque en cada una de estas separaciones voy a poner un intervalo anterior y posterior a estos puntos críticos. Es decir, yo acá pongo un intervalo que va de x1, que no sé, el valor que ustedes quieran, hasta menos 1, entre paréntesis, porque son intervalos abiertos. Es decir, en este intervalo considero todos los anteriores a menos 1, pero no el menos 1. Ustedes saben que en la denominación de intervalos, analíticamente, si yo pongo paréntesis es abierto y si pongo corchete es cerrado. Cerrado quiere decir que el menos 1 está incluido y abierto quiere decir que el menos 1 no está incluido. Bueno, acá en este intervalo no está incluido, por lo tanto usé paréntesis. Después acá va a haber un intervalo que va entre menos 1 y 0, entre estos puntos críticos. Acá va a haber un intervalo que va entre 0 y 1. Y acá va a haber un intervalo que va desde 1 a x2. Yo les recomiendo que tomen su calculadora porque ahora vamos a hacer cuentitas, ¿sí? Si ustedes tienen dudas respecto de mis cálculos, yo hago el cálculo, ustedes ponen pausa y controlan. Yo voy a ir analizando. Entonces, nosotros sabemos que acá estos puntos son puntos críticos, son los puntos en donde la derivada primera se anula. Y puede haber un máximo o un mínimo. Entonces voy a estudiar qué pasa en los intervalos intermedios. Voy a tomar un punto como testigo de esta situación. Por ejemplo, tomo uno que esté más allá del menos 1, como podría ser el menos 2. Si quieren, tomen el menos 3, el menos 4, no sé, yo elegí esto. Entonces, ¿qué hago? Analizo qué pasa en la derivada primera cuando reemplazo por menos 2. La derivada primera tenía esta forma, 4x al cubo menos 4 por x. Entonces, en los lugares de la x voy a reemplazar por menos 2 y menos 2. Y hago la cuenta. ¿Qué me dio? Menos 24. Me dio negativo. Acá no me importa cuánto, la cantidad. Me importa el signo. ¿Es mayor que 0 o es menor que 0? ¿Es negativo o es positivo? En este caso es negativo, menor que 0. Entonces, la condición que dice que la función cuando es menor que 0 es decreciente, me está estableciendo que antes del menos 1 la función decrece. En el gráfico dibujaría la flechita para abajo. Bien. Vamos a ver qué pasa en el siguiente. Tomo un valor testigo, que yo elegí el menos 0,5, menos un medio si quieren. Entonces reemplazo por menos 0,5 aquí en la función derivada primera. Reemplazo por menos 0,5 por menos 0,5, calculadora, hago la cuentita, me dio 1,5. No me importa cuánto, vuelvo a repetir, lo único que me importa es que la función crece. Entonces, del menos 1 al 0, la función tiene esta forma. ¿Qué me está diciendo según esto?
que si es decreciente a su izquierda y creciente a su derecha, entonces tiene un mínimo relativo. Es decir, lo que me están informando es que el par menos 1, chun, 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 sorpresa, es mínimo. O sea, acá yo tengo un mínimo. Lo que ocurre es que yo no puedo decir que en menos 1 hay un mínimo. Yo tengo que hablar de los puntos como pares ordenados. Por lo tanto, debo buscar su coordenada, la que le corresponde en el valor de la y. Y esa coordenada lo voy a buscar en la función original. Es decir, si yo la función original reemplazo por menos 1, ¿cuánto me da? Bueno, y acá haciendo la cuenta obtengo que ese valor es 0. ¿Sí? Hago cuentita. Por lo tanto, el mínimo me dio acá es menos 1, 0. Ven, voy completando la tabla. Ahora después van a ver que más adelante le voy a ir agregando cosas a esta tabla. Y que bueno, es una herramienta organizadora de la información. Esto se puede ir haciendo, o sea, no es obligatorio lo de la tabla, ¿eh? Yo a mis alumnos les enseñaba a usar la tabla y todos usaban la tabla. Pero si ustedes quieren hacer los cálculos separados y ir marcando las cosas que encuentran, también está bien. El tema es que acá yo lo tengo todo comprimido, condensado, agrupado, ¿sí? En la tabla, separado de los cálculos. Ustedes verán cómo lo organizan. A mí me resulta muy cómodo. Bueno, pasemos al 0, a ver qué le pasa al 0. Ya sé que antes del 0, a la izquierda, la función crece. Vamos a ver qué pasa a la derecha. Voy a tomar un valor testigo, como podría ser el 0,5, y analizar qué pasa con la derivada primera en ese valor. Reemplazo por 0,5, como vine haciendo hasta ahora, hago la cuentita con la calculadora, me da menos 1,5. Negativo. Cuando es negativo, la función es decreciente. Entonces acá ponemos que decrece. Flechita hacia abajo. ¿Qué pasaba cuando en un punto crítico antes la función es creciente y luego decreciente? Decía que ahí había un máximo. O sea, en 0, chun, 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 puntos suspensivos, hay un máximo. ¿Cómo lo averiguo a este máximo? Reemplazando por 0 acá en la función original. Presten atención a cómo lo hago. Yo estoy analizando el crecimiento reemplazando en la derivada primera, pero después la coordenada que le corresponde la estoy reemplazando en la función original. O sea, no reemplacen en cualquier lado porque las cosas son distintas. Bueno, si reemplazo por 0, hago cuentita, me da 1. O sea que 0, el par 0, 1 es máximo. Lo traigo acá, el par 0, 1. ¿Sí? Perdón. Bueno, me faltaría analizar qué pasa con el punto 1. Ustedes me dicen, bueno, ahora va a dar mínimo. No lo sabemos, hay que analizarlo. La lógica diría que después de un máximo viene un mínimo. Porque esta es una función, es una función polinómica, no tiene divisores, pero no nos predispongamos a que va a resultar algo porque no lo sabemos. Hay que calcular, ¿sí? Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de cálculo. Entonces tomo un valor característico, que voy a elegir el 2, ustedes elijan cualquiera, pero tiene que ser después del 1, no tomen 1,00, y en realidad tomen el que quieran. Si quieren tomar 1,00001, tómenlo. Las cuentas se les van a complicar, pero nada más. Bueno, y reemplazo por 2 y eso me da 24, que es un valor positivo. Si me da positivo, mi cuadrito me dice que esta función crece. Por lo tanto, acá voy para arriba. Si primero era decreciente y luego creciente, la función tiene un mínimo en el punto 1. Es decir, acá nuevamente tengo mínimo. ¿Que cuánto vale? Reemplazo por 1. En la original me da 0. Entonces el par se llama 1, 0. ¿Bien? Muy fácil. Este es el criterio de la primera derivada. Con la primera derivada y analizando el crecimiento o decrecimiento de la función, puedo establecer si en los puntos que encontré como crítico la función crece, decrece, me va a dar un máximo, un mínimo, etc. ¿Sí? Lo reitero. Derivo una vez, la igualo a 0, hallo los puntos críticos y después analizo qué pasa
antes y después de esa función respecto de su crecimiento. Bien, entonces, en este ejemplo que vimos recién, esta era la función, yo analicé los puntos 1, 0 y menos 1 e intervalos anteriores. Ahí me dio que acá decrece, que acá el menos 1, 0 es un mínimo, crece, 0, 1 es un máximo, decrece, mínimo, crece. ¿Sí? Es decir, yo tenía esta situación. X1, X2, entonces la función primero decrece, después crece, decrece, crece. ¿Sí? Estoy retomando lo que habíamos visto. Mínimo, máximo y mínimo. ¿Sí? Esto es lo que calculamos recién. Para determinadas situaciones yo voy a tener que estudiar la concavidad de la curva. ¿Sí? Con este criterio de la derivada primera, yo puedo establecer la concavidad de la siguiente manera. Dada la función f de x derivable en el intervalo de estudio, si ocurre que f' de x es creciente en el intervalo y determinado, entonces diremos que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, comúnmente llamada cóncava, ¿sí? Que la vamos a interpretar como cóncava positiva. Bien. Si f de x es decreciente en dicho intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Es lo que comúnmente se denomina, antes era convexa, acá es cóncava. ¿Sí? Negativa. Cóncava negativa, flechita. Entonces, supongamos que tenemos que en este ejercicio analizar la concavidad y la convexidad. Ustedes dirán, ¿para qué? Y porque no me alcanza con determinar el punto máximo o mínimo, sino que tendría que estudiar cómo está viniendo la gráfica, si es que hay una concavidad, etc. Entonces, supongamos, vayamos a nuestro gráfico. Acá teníamos el punto menos 1, 0, 0, 1, 1, 0, ¿sí? Que habíamos determinado como mínimo, máximo, mínimo. ¿Sí? Nuestros puntos testigos fueron acá el menos 2, la función decrece, por lo tanto, si decrece, la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Hago el grafiquito. Algunos alumnos suelen decir carita triste, carita feliz. Bueno, es muy niñesco, ¿no? Acá el valor testigo era menos 0,5, habíamos determinado que la función crece, entonces es positivo. ¿Sí? Acá habíamos determinado que decrece, es negativo. Acá habíamos determinado que crece, es positivo. ¿Sí? Por ahora simplemente esto. Fíjense que acá hay otro dato. Si una función pasó de cóncava hacia abajo a cóncavo hacia arriba, entre medio debe haber un mínimo, siempre y cuando la función sea continua, ¿no? Bueno, por ahora me parece que es mucha información, así que como siempre te invito a que pongas pausa a este video y te voy a presentar algunos ejercicios. Tienes dos opciones, o te pones a descansar o bien te pones a resolver estos ejercicios. Sabes que si tienes dudas con respecto a su corrección, a su resolución, me puedes contactar para tener una clase de corrección. ¿Sí? Por ahora te invito a que tomes tus elementos de trabajo y los ejercicios propuestos bajo este título, calcular los máximos y mínimos relativos con la regla de la derivada primera. Si sabes la otra regla que voy a explicar luego, no, espera a la segunda parte de este video. Y estos son los ejercicios. ¿Sí? En cada caso, indicar el crecimiento y concavidad de las gráficas. Así que bueno, copia estos datos y quedamos ahí en suspensos con esta imagen maravillosa de las construcciones en una montaña. Puedes descansar o empezar a trabajar. Luego de una pausa, porque supongo que habrás puesto pausa para trabajar, resolver o tomarte un descanso, te estoy llamando, sí, para que continuemos.
Bueno, hay otro método. Suele ser mucho más fácil hacer el segundo método porque es mucho más mecánico, no tiene tanto de analítico. El método anterior, el de la derivada primera, es muy analítico, tengo que analizar si crece, si decrece, etcétera, etcétera. Acá esto es más mecánico. De todas formas, debo conocer el procedimiento, o sea, si no conozco el procedimiento, no importa la regla que utilice, no voy a poder calcular los máximos mínimos, ¿no? Esta es la regla de la segunda derivada. Entonces, dada una función, f de x y un intervalo, donde vamos a considerar un punto perteneciente a ese intervalo, si ocurre que f de x es derivable en dicho intervalo y f' de m dio 0, o sea, un punto crítico, por ahora seguimos igual, tengo que determinar los puntos críticos anulando la primera derivada, entonces vamos a decir qué cosa. Si la segunda derivada en ese punto es mayor que 0, entonces m es un mínimo relativo. Yo siempre les hacía notar lo siguiente: mayor es mínimo y van a ver que menor es máximo. Es al revés, ¿sí? Digamos como que es una regla memotécnica para recordarlo. Porque fíjense, si la segunda derivada en m es menor que 0, entonces m es un máximo. Entonces, para que ustedes lo recuerden, cuando da mayor que 0 es mínimo y cuando da menor que 0 es máximo. Es al revés del concepto. Es una forma de que lo puedan retener, ¿no? Simplemente. Pero hay una tercera condición. ¿Cuál? Bueno, yo acá hablé de los mayores a 0 y de los menores a 0. Pero ¿qué pasa si m reemplazado en la segunda derivada da 0? Vamos a decir que m es un punto crítico, pero no puedo establecer si es máximo o mínimo con este método. ¿Sí? Podría ser máximo, podría ser mínimo, o podría ser punto de inflexión, o podría no ser nada. ¿Sí? No lo sé. El método no informa. Bueno, está bien. Acá ya con la regla de la derivada, la segunda derivada, pude determinar cuándo es máximo y mínimo. Pero recuerden que con la primera derivada también definí la concavidad de la curva. ¿Sí? Entonces, con el criterio de la segunda derivada, vamos a decir que si la segunda derivada reemplazada por m dio mayor que 0, dio un valor positivo, entonces la gráfica presenta una concavidad hacia arriba, es decir, es convexa, es positiva. Si por el contrario dio menor que 0, la gráfica entonces es cóncava hacia abajo, o sea, lo que normalmente se denomina cóncava. Toda esta información, como digo siempre, anotada en tu cuaderno. Uy, fui muy rápido. ¿Sí? Puedes hacer un machetito hasta que lo grabes en tu mente. Hay que grabar esto. Y esto se graba después de hacer 3,5 millones de ejercicios. Así que hay que ponerse a trabajar. Yo doy algunos ejemplos porque no voy a estar en pantalla haciendo ejercicios. Eso lo tienes que hacer en tu casa, solas. Son horas silla, ¿sí? De resolver. Pero veamos un ejemplo. Traigo a la memoria la regla de la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor que 0, es mínimo. Si es menor que 0, es máximo. Y si es igual a 0, qué sé yo. Entonces, tomemos el ejemplo anterior para ver si coincide con lo que calculamos. ¿Yo qué hice? Calculé la primera derivada, 4x cubo menos 4x, la igualé a 0 y encontré 3 raíces, los llamados puntos críticos. Por ahora sigo igual que antes. La diferencia es que yo acá analizaba qué pasaba antes, después. Bueno, no voy a analizar eso. Voy a calcular la derivada segunda. Si ustedes recuerdan del capítulo de derivada, la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Entonces voy a considerar esta función y la voy a volver a derivar. Eso me da 12x cuadrado y de este me queda menos 4. Entonces, calculadora en mano, porque voy a hacer cuentitas. ¿Qué pasa en la segunda derivada cuando la x vale 0?
f segunda de 0. Eso es lo que tengo que calcular. ¿Qué le pasa a la función en estos puntos críticos? ¿Qué le pasa a la función segunda derivada? Perdón. ¿Qué le pasa a la segunda derivada cuando reemplazo por estos valores? Entonces, empiezo por 0. Si reemplazo por 0, me va a quedar acá 0. 0 al cuadrado 0, por 2 es 0, menos 4, menos 4. Es menos 4. De nuevo, no me interesa cuánto. Me interesa que dio negativo. Si dio negativo, acá dice, si dio menor que 0, es máximo. Entonces, como dio negativo, hay un máximo. En 0, ¿cuánto? Bueno, ¿recuerdan dónde tenía que hacer? ¿Dónde tenía que calcular el par, la coordenada que falta? En la original. Reemplazo por 0 y me da 1. Lo que estoy diciendo es que en 0, 1 hay un máximo, igual que antes. Voy a reemplazar por menos 1. Entonces aquí reemplazo por menos 1, hago la cuenta, me da 8. ¿Esto qué significa? Que la derivada segunda en menos 1 dio mayor que 0. Como dio mayor que 0, hay un mínimo. Tengo que volver a calcular la coordenada. En la original me da 0. Me está dando todo igual, ¿no? F segunda de 1, reemplazo por 1, me da 8 de nuevo. También me dio mayor que 0, positivo. Por lo tanto, hay mínimo. Coincide ampliamente con lo que hemos hecho antes, ¿sí? Algunos alumnos entienden que esta es mucho más fácil. Esta en realidad, para mí, es mucho más mecánica. O sea, sabiendo el procedimiento, hago cuentas y se acabó. El otro método, el de la derivada primero, yo tengo que analizar si crece, si decrece. También es fácil, pero bueno, es como que es más analítico. Nada, es una apreciación personal, ¿sí? El tema es que, bueno, puede haber puntos que no define, ¿sí? Entonces, a ver, continuemos. Vamos a ver primero punto de inflexión. Por ahora no apareció ninguno. Entonces, primero vamos a definir. Dado una función, f de x, en un intervalo determinado, ¿no es cierto? Consideremos un punto h, para no seguir llamando el mismo, ¿sí? Uy, se me avanzó. Vamos a considerar un punto h de ese intervalo donde no sé qué pasa, ¿sí? Entonces, si vamos al ejemplo anterior, yo había analizado que en los puntos menos 1, 0 y 1 había mínimo, máximo, mínimo, ¿sí? Pero si ustedes observan, hay 3 cambios de concavidad. Acá pasó de negativa a positiva, de positiva a negativa y de negativa a positiva. O sea, la curva cambió. Acá venía en este sentido y en algún momento se fue para arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay 3 cambios de concavidad. Evidentemente, si la curva es continua, debe haber entre medio un punto donde esa concavidad cambió. Ese punto donde ocurre eso se denomina un punto de inflexión. Y vamos a tratar de establecer una definición que dice que si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto h, entonces este es un punto de inflexión, ¿sí? Cuando la concavidad cambia de cóncava a convexa o viceversa, ahí estamos en presencia de dicho punto. ¿Bien? Entonces, dada una función f de x y un intervalo y sea h perteneciente a y, si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto h, entonces dicho punto es punto de inflexión cuando la concavidad cambia de cóncava a convexa o viceversa, de cóncava positiva a cóncava negativa o viceversa, ¿sí? Definición de punto de inflexión. Veamos ejemplos. Acá, cóncava hacia arriba, después cóncava hacia abajo. ¿Ven? Al trazar la recta tangente, ahí determinamos ese punto. Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ahí está la recta tangente, ¿sí? Es una recta muy particular esta tangente porque pasa como que corta la gráfica. Miren esta otra, ¿sí? Bueno, esos son puntos de inflexión. Tomen nota de esta información.
tengan presente que se trata de una recta que es una recta tangente a la gráfica y que pareciera, nosotros siempre que hicimos rectas tangentes pareciera que estaba por encima o por debajo, acá la cruza, es una recta tangente muy particular. Y para calcularla se debe hallar la derivada tercera. Un método es el de calcular la derivada tercera. Entonces, ¿cómo sería esto? Supónganse que volvemos al ejercicio que venimos trabajando. Esto es como porque si empiezo uno nuevo parece como que está ajeno a lo que veníamos haciendo. Yo calculé la derivada primera, encontré 3 puntos críticos, donde del estudio salió que en la derivada segunda me dio un máximo, un mínimo, 2 mínimos, ¿sí? Bueno, voy a hallar la derivada tercera y la voy a igualar voy a igualar la derivada segunda a 0. ¿Para qué? Para hallar los puntos críticos, pero de la derivada segunda. Vieron que yo les dije que si la derivada segunda era mayor que 0, había mínimo. Si era menor que 0, había máximo. Y si era igual a 0, había un nuevo punto crítico donde no voy a decir que hay un punto de inflexión, sino que puede haber un punto de inflexión. Pero también puede haber un máximo mínimo. O nada. Entonces, supónganse, si yo igualo la segunda derivada a 0, tengo 12x cuadrado menos 4 igual a 0. Se me ocurre sacar factor común 4, me queda 3x cuadrado menos 1 igual a 0. O sea, el 4 es 4, nunca va a valer 0. Me queda que 3x cuadrado menos 1 es igual a 0. Estas raíces me dan raíz de 3 sobre 3 y menos raíz de 3 sobre 3. Lo llamé x4 y x5 para seguir con el cálculo anterior. Vamos a completar mi tablita. Yo había analizado lo que pasaba para menos 1, para 0 y para 1. Y dejé los intervalos anteriores, pero solo lo de los extremos. ¿Por qué? Porque ahora voy a agregar menos raíz de 3 sobre 3 va a estar aquí, entre medio de menos 1 y 0. Y raíz de 3 sobre 3 va a estar entre 0 y 1. Los voy a pintar de otro color. ¿Está bien? Entonces ahora debo realizar nuevos cálculos para ver qué pasa entre menos 1 y menos raíz de 3 sobre 3, un nuevo intervalo, entre menos raíz de 3 y 0, entre 0 y raíz de 3 sobre 3 y entre raíz de 3 sobre 3 y 1. Si recuerdan, este me había dado mínimo, este me había dado máximo y este me había dado mínimo. Y además habíamos establecido que esto decrece, este crece, y ahora, entre menos 1 y 0 había calculado que la función era creciente, por lo tanto acá es creciente y acá es creciente. ¿Sí? Eso no va a cambiar, porque si no estaríamos en un problema con lo anterior. O sea, en todo este intervalo entre menos 1 y 0 la función crece, por lo tanto acá crece y acá crece. Con respecto al otro pasaba lo contrario, acá decrece y acá decrece. ¿Sí? Bien, este me dio cóncava negativa y este me dio cóncava positiva. Vamos a traer una calculadora y ver qué pasa. ¿Qué pasa dónde? En la derivada tercera. La derivada tercera, espérenme un segundo. Bueno, les decía, vamos a ver qué pasa, antes de analizar lo que pasa en la derivada tercera, vamos a ver qué pasa en estos intervalos con respecto a la concavidad. Por eso me voy a referir a qué pasa en ellos con la derivada segunda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a tomar menos 0,8, que es un valor testigo de este intervalo, en la derivada segunda. Cuando yo reemplazo la derivada segunda por menos 0,8, hago cuentitas, me da 3,68. Recuerden que en realidad el valor que me da no me importa. Lo único que me interesa es que dio positivo. Si dio positivo, quiere decir que acá es cóncava positiva, hacia arriba. Y luego voy a tomar un valor posterior, como podría ser el 0,1. Hago la cuentita, reemplazando por 0,1, cuenta, me da negativo. Entonces acá es cóncava hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si pasa de
cóncava hacia arriba, hacia cóncava hacia abajo y no es un punto máximo mínimo, es porque hay un punto de inflexión. ¿En dónde? Bueno, estamos analizando en menos raíz de 3 sobre 3 y un compañero. Esa coordenada, ¿dónde la averiguo? Y como de costumbre, me voy a la original y hago la cuenta. Cuando haga la cuenta descubro que es 4/9. O sea que en el valor, en el punto de coordenadas menos raíz de 3 sobre 3, 4/9, tengo un punto de inflexión. ¿Bien? Bueno, vamos a estudiar qué pasa en el otro. Voy a tomar f segunda de 0,1 y voy a analizar qué pasa en la segunda derivada de ese punto. Medio negativo. Como medio negativo, entonces la función es cóncava negativa. Y voy a tomar un posterior, reemplazo por 0,8, me da positivo, es cóncava hacia arriba. Otro punto de inflexión. ¿En dónde? En raíz de 3, 4/9. ¿Sí? Dieron el mismo valor. Y sí, porque es medio parábola, esta es medio cuadrática, ven que tiene todos los valores. Ahora bien, en vez de hacer este análisis de la concavidad, si es cóncava hacia arriba, o sea, es como que la primera derivada y la segunda derivada es como que se complica en este caso, voy a calcular la tercera derivada. La tercera derivada es la derivada de la derivada segunda. Si yo derivo la derivada segunda, abajo me queda 24x. Entonces, simplemente yo tendría que hacer, ¿qué pasa en la derivada tercera de este primer punto, que es menos raíz de 3 sobre 3? O sea, reemplazar 24 por menos raíz de 3 sobre 3 y hacer la cuentita. Si eso me da distinto que 0, como en este caso, no importa cuánto, pero 0 no me va a dar, entonces puedo asegurar que es punto de inflexión. Es decir, cada vez que un valor, un punto crítico, no un valor, un punto crítico reemplazado en la derivada tercera me da distinto de 0, ahí hay punto de inflexión. ¿Cuánto da? No importa. Si es positivo o negativo, no importa. Lo que importa es que no sea 0. Y fíjense, si reemplazo por raíz de 3 sobre 3, también me da distinto de 0. Por lo tanto, es otro punto de inflexión. Algunos alumnos sostienen que este método es mucho más fácil que analizar la concavidad y la convexidad. Bueno, acá lo que importa es cómo te lo pide tu profesor. Si tu profesor te pide la regla de la derivada primera, bueno, habrá que analizarlo. Si te dice calcular los máximos y mínimos, puedes usar el que te sea más cómodo. Yo te expliqué los dos conocidos. Por ahora, como de costumbre, te invito a que pongas pausa, la última pausa, que en realidad ya va a ser el fin, para resolver ejercicios, ¿sí? Así que te invito a tomar tus elementos y acá te doy estos ejercicios para los cuales deberás encontrar máximos, mínimos y, si es posible, puntos de inflexión. ¿Sí? Un método rápido es hallar la derivada primera, igualar a 0, encontrar los puntos críticos, hallar la derivada segunda, reemplazarlo, ver si da máximo, da mínimo, y después igualar esa derivada segunda a 0, encontrar nuevos puntos críticos si es que los hay, hallar la derivada tercera y reemplazarlo, y ahí harías todo de un saque. Pero vuelvo a repetir, no sé lo que te ha pedido tu profesor o profesora. Bueno, si todavía no lo has hecho, como digo siempre al terminar mis videos, te pido que te suscribas a mi canal, me dejes un like y algún comentario. Por ahora, en este caso, yo debo decir que hemos llegado al fin. Sí, ya veo que te vas a poner contento, así que te invito a que me sigas viendo en los próximos videos. Cuando estés suscrito, te va a avisar esa suscripción de que yo he presentado nuevos videos. A todos ustedes que tengan muy buenas tardes.